esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. De la verdad. De la verdad. Buenas tardes, hermanos. Las canciones con las que hoy vamos a alabar al Señor se titulan Haya pues, y nuestro himno 645, Sagrado es el amor. Pues en esta tarde que la letra de estas canciones nos animen a alabarle, adorarle, a exaltar su nombre, darle la gloria y la honra solo al Señor Jesucristo por la obra que ha hecho en nuestras vidas y nos ha mostrado su humildad, su amor, su consolación y su misericordia para con nosotros. Y Él quiere que seamos como Él. Lo que hemos aprendido, que lo podamos mostrar unos a otros. Y especialmente que seamos humildes los unos para con los otros. Pues bendiciones, hermanos. Haya pues en nosotros ese sentir también que hubo en Cristo. Que haya pues en nosotros ese sentir también que hubo en Cristo, que siendo Dios me importó hacerse igual a uno de nosotros y padeció en el madero y fue obediente hasta la muerte.
Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Alegraos con los que se alegran, llorad con los que lloran. Vivid en armonía entre vosotros, no seáis altivos, sino identificaos con los humildes. No os creáis más sabios que los demás. Este pasaje tan instructivo de Romanos capítulo 12, versos 14 al 16, es el que hoy queremos mirar más de cerca, ponerle la lupa encima y mirar esta parte de las Escrituras, aprendiendo a ser empáticos y compasivos con los demás, que es el ruego que tenemos aquí en este texto. Así que saludos de nuevo, queridos todos, al retomar hoy la exposición de esta inigualable carta que el apóstol Pablo envió a los cristianos de Roma, ciudad por la que pretendía pasar y en la que pensaba tener un tiempo de estancia con los creyentes, con los hermanos ahí, en su camino hasta la Hispania romana de aquellos días, que era nuestra península ibérica, formada hoy por nuestros países España y Portugal. Y estamos atravesando esta segunda sección de la epístola, donde se nos dan pautas de vida cristiana, tras haber considerado en los primeros 11 capítulos de la carta los fundamentos de las muchas misericordias de Dios con todos nosotros los hombres. Y aunque se nos ha dicho desde el capítulo 1 en adelante que los hombres, al desechar a Dios, quedamos inhabilitados de las buenas capacidades que Dios puso en nosotros al crearnos, no obstante, al ser transformados por el Espíritu de Dios, de día en día, ahora como hijos de Dios, podemos vivir y manifestar actitudes y hábitos que son parte del nuevo hombre que Cristo va creando y perfeccionando en nosotros. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas se van haciendo nuevas, ¿no? Escribió también el apóstol Pablo a los Corintios. Y es muy revelador el que ahora, desde el capítulo 12 en adelante, el apóstol nos exhorta a los cristianos a vivir como dignos siervos del reino de Cristo, y no a que sigamos viviendo como antes de que le conociéramos, manifestando las excentricidades típicas de la naturaleza sujeta al pecado y de una vida sin Dios. Un estilo de vida que suponía vivir primeramente para nosotros mismos, con actitudes totalmente egocéntricas, con una vanidad exagerada, pensando cada uno que éramos los mejores del mundo mundial, ¿verdad? Y donde buscábamos nuestro bienestar siempre a costa de los demás, ya que lo que somos y lo que tenemos, pensábamos, eso es nuestro, porque suponemos que nos lo hemos ganado nosotros a pulso. Por tanto, nadie iba a disfrutar de lo mío, ya que es solo mío y no de nadie más. Y también mi trato a los demás dependía, antes de conocer al Señor, de lo que me convenía, si me convenía tratarme con este o con aquel, no fiándome en principio de nadie. Y también en mi trabajo, en la ayuda a los demás, pues la idea era de esforzarse lo mínimo, buscando siempre sacar el mayor beneficio para mí. Mínimo esfuerzo, máximo de beneficio, ¿no? Esa ley que corrompe al ser humano en todas partes. Además, procurábamos cargar sobre los demás lo que costaba trabajo y esfuerzo, sin asumir ninguna responsabilidad sobre las demás personas. Y los que algo necesitaban a nuestro alrededor, algo que yo tuviese, pues que aprendieran a conseguirlo ellos, ¿no? Que se apañaran, que se buscaran la vida, así como yo me la había tenido que buscar.
Y si alguien se enfadaba conmigo, además, me maltrataba o me aborrecía en algún momento, no le volvía a mirar a la cara, ni a dirigirle la palabra. Simplemente le ignoraba. Y así me alejaba de esa persona, de esa gente tóxica, ¿no? Que no nos conviene, porque solo traen problemas y dolores de cabeza. Así, queridos, con estas frases, estas expresiones, así vivíamos nosotros antes de conocer al Señor. Y así es como vive la mayor parte de la gente, de las personas, porque esa es la mentalidad del hombre natural, del hombre sin Dios, evidentemente, ¿no? La pregunta para nosotros es si viviremos así los hijos de Dios, aquellos que por la fe en Cristo hemos recibido la capacidad y el poder para vivir como Cristo, para vivir con el corazón, con la mentalidad y con las actitudes de Cristo. A todos nosotros, a todos, tengamos el carácter que tengamos. Nos cuesta esforzarnos en vencer nuestra vieja y pecaminosa naturaleza. La verdad es que unos hemos de esforzarnos en unas áreas de la vida y otros en otras. Pero lo que sí hemos de hacer es esforzarnos y no encogernos y excusarnos en nuestro caparazón, en nuestro carácter y pensar, no, yo es que soy así y no voy a hacer otra cosa, no puedo hacer otra cosa. Esa autorrespuesta que nos la decimos a nosotros mismos son excusas baratas que nos inventamos para autojustificarnos y para seguir como nos interesa, egoístamente. Hoy en día, ya sabemos por el avance científico de la neurología, de la biología, que estudian lo que es nuestra personalidad, nuestra naturaleza, la esencia de nuestro cuerpo, etc., pues sabemos que podemos llegar a ser, por carácter o por otros condicionantes, desde unos solitarios, introvertidos extremos a ser unos extrovertidos y amigables. Es decir, de un extremo a otro podemos ser. Podemos ser generosos con los demás o tacaños, que guardan todito en un baulito, ¿no? Como dice el refrán. Podemos ser desde huraños y enajenados de la realidad a ser empáticos y compasivos. Y tristemente, bastantes personas rozamos frecuentemente algunos de estos extremos en nuestro diario vivir. Y la propia neurología y la terapia de estas ciencias nos dicen que la normalidad absoluta no existe en nadie, en ninguno de nosotros. O sea, que no hay nadie normal. No hay nadie que sea normal completamente. Por eso, la psiquiatría, la psicología y la consejería tienen muchísimo trabajo por delante. Y aún así, las anormalidades personales se multiplican y crecen de día en día, tristemente. Es entonces, con el Evangelio en la mano, que podemos afirmar que efectivamente es así, porque todos estamos un poco tocados del ala, ¿no? Como se dice coloquialmente, entre amigos, ya que la falta de relación y conocimiento de nuestro Dios Creador nos ha enajenado, nos ha apartado de la realidad real y además nos ha enajenado mental y emocionalmente. A todos los hombres, a todos. Y nuestra personalidad al completo, de forma integral, ha quedado maltrecha y sin remedio, tanto en la intimidad personal, en las relaciones con los demás y también en la relación con nuestro entorno.
Por eso el mal es un virus que desde dentro permanece en la humanidad, en cada uno de los hombres. Y las Escrituras, la palabra de Dios, queridos, tiene mucho que enseñarnos sobre estas profundas alteraciones que sufrimos los hombres al caminar sin Dios y sin esperanza en este mundo. Así lo resumía el apóstol Pablo en el capítulo 3, desde el verso 10 en adelante, en el capítulo 3 de esta carta. Él escribía lo siguiente: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de víboras hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Resumiendo esta radiografía tan completa que hace el apóstol Pablo sobre la naturaleza, la conducta, la actitud, el corazón y la voluntad de los hombres, podríamos darle un título: la loca enajenación del hombre. Entonces, la pregunta que tenemos es: ¿tenemos solución los hombres? ¿Hay alguna solución para los hombres? Pues parece que no. Por la vía natural parece que no. Y a la vista está. Nuestra historia nos lo demuestra. Solo hay que mirar las noticias. Ya que después de miles de años en la Tierra, somos 100 veces peores que al principio. Más conocimiento, sí. Más técnica también. Pero cada vez somos peores los hombres. Ciertamente es así. O sea, en vez de mejorar, empeoramos. Esa es la realidad. Menos mal que lo que Cristo viene haciendo con aquellos que vienen a Él por la fe tiene visos de profunda renovación, trayendo su espíritu y su corazón mismo a las vidas de sus hijos. Y esa labor, la labor de Cristo, tiene el propósito importantísimo, propósito permanente y eterno, de ir limando cada una de nuestras anormalidades mentales y emocionales. Vuelvo a decirlo, según la Escritura, y la ciencia lo apoya, en nuestros días el hombre tiene tristemente muchas anormalidades en su ser integral, en su ser completo. Y además muchas y variadas, ¿no? Y sería muy larga la lista si las mencionáramos todas, ¿verdad? Ahora, ¿cómo hace esto el Señor? Desde la óptica bíblica, desde la óptica celestial, desde la perspectiva de las Escrituras, ¿cómo hace esto el Señor? Pues precisamente para eso Cristo murió en la cruz, para redimir, para limpiar estas anormalidades y estas contradicciones que tenemos los hombres. Y una vez que hizo eso en la cruz, resucitó por el Padre y fue glorificado por el Padre y subió a la presencia de Dios Padre, a la presencia celestial. ¿Para qué? Hemos de pensar, ¿para qué? Pues para implantar su Espíritu, el Espíritu Santo, en los suyos. Para que día a día, el Espíritu de Dios esté dándonos a sus hijos la actitud y el corazón de Cristo. Para que esa sea la solución
definitiva para nosotros, que no tenemos remedio, y que podamos pensar de una vez por todas, pensar, sentir, actuar, caminar, decidir, de la misma manera que Cristo quiere que lo hagamos. Porque por naturaleza hacemos todo lo contrario. Pero ojo, para que eso sea una realidad en nosotros, tenemos que dejarnos llevar. No somos muñequitos. Dios nos pone por delante esa esperanza, esa posibilidad. Pero está nuestra actitud, nuestra voluntad, nuestra decisión de dejarnos llevar. Y no siempre queremos ser transformados por el Señor. Nos resistimos muchas veces. Por eso Pablo también en esta misma carta a los Romanos, en el capítulo 8, versos 12 al 14, decía así: así que, hermanos, tenemos una deuda, pero no con la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Romanos capítulo 8. Nos dice el Señor, entonces, que ahora nos toca vivir siguiendo a nuestra naturaleza carnal, que es contraria a la que el Señor es, a lo que el Señor es. Quiero decir que ahora no nos toca vivir siguiendo esa naturaleza carnal, ¿no?, que va en contra del Señor. Y que los que se dejan guiar por el Señor, esos son verdaderamente los hijos de Dios. Esos son los que verdaderamente han nacido de nuevo. Esos son los que verdaderamente han mirado a la cruz. Los que han sido perdonados y ahora el Espíritu Santo les llena y les guía para que evidentemente manifiesten la naturaleza del nuevo hombre, ¿no? Porque estos son los que se esmeran en ser fieles a la palabra del Señor y además en dejarse guiar por el Espíritu Santo, que es el que vive y habita en sus hijos. Entonces, ¿qué nos tocará hacer ante estos ruegos y mandatos del Señor que estamos viendo en este capítulo 12? Según los versos 1 y 2 que ya hemos visto, nos podemos preguntar: ¿seguiremos pensando y decidiendo según nuestros criterios carnales, no queriendo ser ofrendas ante el Señor, deshonrando al Señor, teniéndolo en cuenta solo para que nos eche una mano de vez en cuando, como si el cielo fuera el servicio de urgencias? Según los versos 3 al 8, seguiremos guardando bien guardaditos los talentos y capacidades recibidas del Señor para que cojan moho, para que se arruinen, o quizá para usarlos a la carta cuando nos apetezca y como nos parezca a nosotros. ¿Seguiremos así? Según los versos 9 al 12 que hemos visto también, ¿seguiremos tratando fraternalmente solo a nuestros amigos, a nuestros amiguetes, aquellos que nos caen bien entre el pueblo de Dios, entre la Iglesia, e ignorando al resto? O quizás seguiremos amargándonos y encerrándonos en nuestro caparazón individual cuando aparecen los días difíciles, los días contracorriente, los días de prueba, y no buscaremos al Señor. Y según el verso 13 que hemos visto en el capítulo 12, me seguirá dando igual las necesidades variadas además de mis hermanos, así como el cariño y atención que ellos merecen,
y seguiré sin ser acogedor con ellos, sin ser atento, sin estar pendiente, sin orar por ellos. ¿Seguiremos a lo nuestro? Sin mirar a los demás. Este capítulo 12 merece una profunda reflexión sobre cómo va nuestra vida. Y ante estas necesidades del reino de los cielos, nos resuenan fuertemente las palabras del Señor, cuando Él dijo a los discípulos: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán dadas por añadidura. Buscad, vivid con vuestro corazón en los asuntos del reino de los cielos, en lo que atañe a Dios, en lo que a Dios interesa, y lo que a vosotros os interesa se os añadirá como un regalo. Y esa palabra debe resonar en nuestro corazón. También debe resonar su palabra cuando Él dijo, hablando de su venida y de su vuelta, que pondrá a unos a su izquierda y a otros a su derecha. Y unos le decían: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel, y no te servimos? ¿Cuándo, Señor? El rey les responderá: os aseguro que lo que no hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. Mateo capítulo 25. ¿Qué haremos? ¿Qué estamos haciendo ante estos ruegos y advertencias del Señor? ¿Pasamos olímpicamente de ellos o los tenemos en cuenta en nuestras vidas, conforme a nuestras posibilidades, a nuestros dones, a nuestro tiempo, a la sabiduría y discernimiento que el Señor nos ha dado, a nuestros recursos? ¿Qué estamos haciendo? Santiago escribía a los hermanos diciendo: hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no tiene obras? ¿Podrá esa fe salvarle? Es decir, esa fe que dice que tiene, ¿le podrá salvar? Es decir, ¿será una fe de verdad? Santiago capítulo 2. Y el apóstol Juan también nos enseñó acerca de las señales de vida que emitimos en nuestra vida. Y él decía: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos, porque el que no ama a su hermano está en la muerte. Primera de Juan capítulo 3. Por eso la Escritura aquí apela a lo que hoy se llama empatía y compasión. El texto que estamos mirando es tremendamente empático. Nos exhorta a simpatizar, a sintonizar con los demás y a no vivir en nuestra propia emisora, en nuestra propia onda, sino a entrar en la onda de los demás. Eso se le llama en nuestros días empatía, ¿no? Que en el lenguaje bíblico es la compasión, es ponerte en el lugar del otro para intentar entender, sentir, comprender lo que el otro está viviendo. La compasión, que es una característica de Dios mismo. Y eso no es más que identificarnos con la situación y con la necesidad de los demás. Y no vivir centrados meramente en nosotros mismos. Porque ya el mundo vive así, de esa forma autocrática y egocéntrica, ¿no? Y la Escritura nos enseña lo contrario. ¿Por qué? Porque es Dios quien se ocupa de nosotros, cuando nosotros nos ocupamos de los demás. Más dichoso es dar que recibir, dijo el Señor. Y el que va
el texto, la primera expresión, que tenemos aquí en el verso de hoy es: bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Y el que va contra nosotros, esos que nos persiguen, esos que nos maldicen, esas personas necesitan urgentemente ser bendecidas por Dios. Y a nosotros nos toca intentar, aunque estemos alejados de esas personas, intentar orar y rogar por ellos. Y cuando tengamos la oportunidad, aunque se han hecho nuestros enemigos, hacerles bien y no mal, tal y como veremos en estos próximos jueves en el verso 19 de este capítulo 12. Nos dice también el texto de hoy: alegraos con los que se alegran, llorad con los que lloran, vivid en armonía entre vosotros, no seáis altivos, sino identificaos con los humildes, no os creáis más sabios que los demás. Una exhortación a ser compasivos, ¿no? A sintonizar con los demás. Y es en estos versos 15 y 16 de este capítulo 12 de la carta a los Romanos donde tenemos un ruego y un llamamiento de parte del Señor a identificarnos tanto con el gozo como con el sufrimiento de nuestros hermanos, tanto a las duras como a las maduras, como dice el refrán, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque ahí está la clave de la armonía. Y la armonía es la unión de los corazones para tener un mismo sentir. La armonía es la unión de los instrumentos en una orquesta para que salga una música unificada, una sola voz, un solo sonido. Y es así como la Iglesia del Señor conseguimos dar un verdadero concierto, cuando hay empatía, cuando hay sintonía. Eso nos lleva a la armonía desde el corazón. Y entonces, cuando vivimos así, no nos vamos a sentir mejores o superiores a los demás. Ya que todos estamos ante el Señor, estamos en el mismo nivel, ya que Él no hace acepción de personas y nos trata con el mismo cariño y amor a cada uno de nosotros, ¿verdad? Pensemos por un momento que si estas pautas de conducta existieran en nuestro mundo, desaparecerían de un plumazo, desaparecerían las guerras, los odios, el hambre, las persecuciones y un sinfín más de desgracias que nos afligen cada día y además en cada generación. Pues las grandes declaraciones de la ONU y de los derechos humanos han estado inspirados en estos principios. Pero el gran problema es que los hombres no pueden por sí solos vivir de esta manera. Ese es el gran problema que tenemos. Entonces, queridos, si nosotros, los hijos de Dios, somos capacitados por el Señor para vivir de esta manera en la comunidad cristiana, ante nuestro mundo, en el entorno donde estamos, debiéramos adquirir y mantener estas pautas en nuestros hábitos de vida, en nuestro trabajo, en nuestros hogares y en nuestras congregaciones también, para que el Señor se manifieste gloriosamente en nuestro vivir diario, en un mundo que vive de forma totalmente opuesta. Y esta manera de vivir
es ser luz de Cristo para guiar a otros a sus pies. Por tanto, acabando con la reflexión de hoy, digamos que el Señor nos dé un corazón como el de Cristo, abandonando actitudes y costumbres que no le agradan. Pidamos perdón al Señor, confesemos nuestros errores, nuestra indiferencia, nuestro egocentrismo, nuestro vivir para nosotros mismos, y pidamos perdón al Señor. Y roguémosle que nos dé un corazón como el de Cristo, si es que no estamos viviendo de esa manera. Y el Señor es bueno. Él escucha nuestra oración cuando es verdadera, cuando es sincera. Y Él nos puede renovar, nos puede fortalecer, para que realmente la actitud de Cristo, el corazón de Cristo, la palabra de Cristo, more y abunde en nosotros y entre nosotros. Dios mediante, seguiremos viendo este precioso pasaje del capítulo 12 de Romanos en estos jueves que vienen, con estas preciosas exhortaciones de la carta del apóstol Pablo a la Iglesia. Bendiciones mientras tanto.